¿Qué libro estoy trabajando yo? Ay, muy bien. Vamos a leer desde el versículo 15 y aunque no voy a trabajar para nada todo el párrafo, vamos a leer todo el párrafo porque esto es deleitoso. Poder tomar un entendimiento, ¿verdad? Que no sean palabras sueltas, aunque luego ya entramos en cada una de las palabras y vamos como rascando y buscando el entendimiento más profundo, pero que tomemos un entendimiento global de lo que el Señor nos está hablando, ¿vale? Tengo la textual, ¿vale? Por eso igual en algunas traducciones hay algún punto distinto, pero voy ahí, ¿vale? A partir del versículo 15 voy a leer. Dice, por eso yo también, está Pablo hablando, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminados los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Como dijimos la vez anterior, la última vez que yo estuve compartiendo, todo lo que es revelado en la introducción es lo que va a inspirar el resto de esta carta. Y por ello es tan bueno que hagamos ese repasito que suelo hacer, ¿verdad? Para que una y otra vez, ¿sí? Algunos, por ejemplo, igual no se ponen en casa a trabajar el texto, pero a veces como por pesados, ¿no? Pues a uno ya como se le va quedando todas esas bendiciones, esa cantidad de cosas tan profundas. Hoy oraba Rafa, ¿no? Diciendo, Señor, esa profundidad de la obra de tu cruz, ¿no? Cuánto amor derramado, cuánto poder hay, ¿verdad? Y cuántas cosas se nos concedieron en esa cruz. A veces no tomamos el entendimiento completo y por eso es bueno que una y otra vez lo recordemos, porque el Padre, a través de la revelación a Pablo, Él nos lo explica aquí en Efesios. Así que me gustaría que me dijerais cuáles son esas bendiciones que están explicadas en la primera parte de la carta a los Efesios. Nos dio y nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuándo, Óscar? En la eternidad, ¿sí? Antes de la fundación del mundo ya nos completó de bendiciones. ¿Nos selló? ¿Nos selló con qué nos selló, Gerald? Con su espíritu, ¿sí? Nos santificó, nos adoptó como hijos amados. No vale dos, hay un poco de...
nos quitó toda culpa, no solo perdonó el pecado, ¿verdad? Recordamos este detalle, no solo nos quita el pecado, sino la culpa, la culpabilidad. Dejamos de ser eso que éramos. ¿Alguien está por ahí? ¿Ánimo, Mario? Nos redimió, eso es, que ha pagado y un alto precio, ¿verdad? Nos predestinó, ¿sí? Él ya había diseñado ese destino para nosotros desde antes de los tiempos. Qué cosa tan preciosa. Uy, espera, que en eso voy a entrar yo hoy. En eso, ahí se me está colando Carmen, va por delante, ¿eh? Sí. Y tan bueno que tengamos todo esto en nuestra mente, ver, porque nuestro Dios no es escaso, Tenemos un Dios tan generoso en su bondad para con nosotros, ¿no? Vimos que la fe y el amor de los efesios habían movido a Pablo para que Pablo clamara por ellos, ¿no? Y en su clamor él pedía que le fueran reveladas varias cosas. No sé si os habéis dado cuenta ahora en la lectura de cuáles son las cosas que Pablo estaba pidiendo al Padre que concediera a los efesios. Eso lo pide como canal para que tengamos entendimiento de qué. ¿Para qué os da sabiduría y revelación? ¿Para qué? Que eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿vale? Para que le conozcamos a Él, habiendo iluminado nuestros ojos, el medio que lo va a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamamiento? ¿Qué más? ¿Cuál es la riqueza de su gloria? De la herencia, ¿verdad? ¿Y cuán inmenso es su poder, sí? Eso es lo que Pablo está queriendo que el pueblo entienda, ¿sí? Que nos meteremos con eso más adelante, ¿sí? El Señor tiene preparada para nosotros una sabiduría y una revelación que solo van a poder ser liberadas en medio de un ambiente de fe y de amor, ¿sí? Que son los temas centrales de esta carta, la fe y el amor. Ahora, esta expresión que utiliza Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación, ¿está haciendo alusión al Espíritu Santo o al Espíritu del hombre? Porque la palabra que está utilizando en griego es la palabra neuma. Sí, que es como aliento, espíritu, que eso es lo que es un espíritu es como aliento, ¿verdad? Y esa palabra en concreto nos puede hablar de cualquiera, nos puede hablar tanto del Espíritu Santo, hace referencia al Espíritu Santo, como a nuestro espíritu, como a un espíritu maligno, ¿sí? Es un neuma. Yo aquí me uno a algunos autores que he estado leyendo y yo entendería que podría referirse tanto al Espíritu Santo como a nuestro espíritu. De hecho, en su momento yo pensaba que estaba hablando de nosotros, pero bien es cierto que el espíritu del hombre no puede entender, no puede recibir sabiduría si no es a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, está completamente fusionado al nuestro, dando vida, ¿sí? Esa es la forma en la que nosotros recibimos vida, ese espíritu que dice la palabra que estaba muerto, estando muertos en delitos y pecados, ¿sí? Viene el Espíritu Santo y Él se fusiona con el nuestro y nos da la vida, ¿no? Y de esa forma Él actúa en nosotros, ¿sí? De forma que nos entrega la capacidad de tener sabiduría y de poder tener revelación.
¿Se entiende esto? ¿Os acordáis que yo recuerdo, no sé si era la última o la anteúltima vez que estuve compartiendo, que hablamos de que el espíritu del hombre es incapaz por sí mismo de entender lo espiritual? ¿Os acordáis? Algunos sí, algunos no. ¿Sí? Como que nuestro razonamiento, en nuestro espíritu, no teníamos la capacidad, decíamos, de entender lo espiritual. Y decíamos que lo espiritual se tiene que acomodar a lo espiritual. Es decir, tiene que venir por parte del espíritu el entendimiento para que se pueda iluminar nuestro espíritu. Y ahí el entendimiento está en nuestra alma también, ¿vale? Nuestra mente está en nuestra alma, ¿sí? Por tanto, el Espíritu Santo es el que imparte esa sabiduría y revelación, y el espíritu del hombre es el que es capacitado por Dios para entender tanto la sabiduría como la revelación, ¿sí? En esa fusión. Ahora, me metí a investigar la palabra sabiduría y ya sabéis cómo soy, ahí me quedé, en la sabiduría. Esa es la palabra para el día de hoy, ¿verdad? La palabra en concreto que aparece en este texto es la palabra, ¿quién sabe cómo se dice sabiduría en griego? Sofía, muy bien, muy bien. Según los griegos, esta sabiduría, esta sofía, era más bien algo teórico. Tiene que ver con todo aquello, sobre todo con la mente del hombre. Sería un conocimiento de las cosas, dicen los estudiosos, tanto humanas como divinas, y de sus causas. Las cosas que son, tanto en lo humano como en el campo divino, ¿no? Y qué es lo que las produce. Así era como lo veían los griegos, ¿sí? La sofía o sabiduría. Pero también dentro de este concepto de sabiduría hay otros dos términos que aparecen, ¿vale? Para los que os gusta tomar notas y reflexionar. Uno de los términos es frónesis, que lo escriben con PH, pero bueno, frónesis. Y el otro es sunesis. Frónesis se podría traducir también como prudencia. Es una sabiduría, pero es de tipo práctico, ¿sí? Esta tiene que ver con la vida, con la conducta y con la acción del hombre. Es algo no tan teórico, mental, de conocimiento mental, sino algo de tipo práctico. Sería la capacidad de la mente del hombre para tomar decisiones sabias, para hacer lo que se debe de hacer, para saber lo que se debe de hacer y lo que no, de tipo práctico. Se trata de saber desenvolverse en situaciones específicas. Y recordaba de que esto está relacionado con la sagacidad. No hace demasiado en una célula justo estuvimos hablando de esto, ¿no? De esa parábola del siervo al que un siervo que era malvado, ¿no? Al que su señor lo alaba, pero por la sagacidad. Y dice que el mundo tiene sagacidad, pero que su pueblo nos falta mucho de eso. Así que esto sería el Señor denunciando que nos falta mucha frónesis. ¿Sí? Esa sagacidad para las cosas de la vida. El otro término que he dicho se llama sunesis. No sé exactamente dónde se pone el acento, ¿vale? No sé si es sunesis o sunesis. Pero se traduce en algunos textos como inteligencia. Sería la facultad de distinguir entre las diferentes formas de acción posibles. ¿Sí? La capacidad de distinguir en cómo se puede actuar según los diferentes valores de las cosas. Es ya una capacidad analítica. Es a lo que viene, por eso le llama inteligencia, se traduce a veces como la inteligencia. Sé valorar las cosas, sé diferenciarlas, sé distinguirlas, sé evaluar
qué es lo que merece la pena, qué es lo que no, esto, ¿sí? Y a dónde me llevaría, ¿sí? Es una capacidad mental de no solo pensar en lo que tienes presente, sino que tienes la capacidad de entender cómo sería en el futuro. ¿Qué ocurriría si yo tomo esta decisión o tomo esta otra? ¿Sí? A eso se llama la inteligencia, sunesis, según los griegos, ¿no? Esa capacidad de distinguir, de evaluar, de tener sano juicio. Esto sería correcto, esto me llevaría aquí, ¿sí? Porque de verdad que muchas veces de esta nos falta, ¿eh? Sobre todo venía a mi mente, ¿no? Momentos en los que nos ofuscamos con algo que estás viviendo en este momento. ¿Sí? No puedo más, no lo soporto más, voy a tomar una determinación y basta. Y no somos capaces de tener la inteligencia de evaluar a qué me lleva eso que estoy diciendo ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy sintiendo quizás una presión en este momento que me lleva a tomar decisiones que luego son nefastas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahí es lo que necesitamos, sunesis. Pero hay una cosa curiosa. La mente del hebreo, la mente del Señor, no tiene nada que ver con los griegos. El Señor no ve al hombre como en fases, ¿vale? Y aquí esto, y aquí tiene la mente así, sino que Él ha hecho y ha creado al hombre como un todo. No va por secciones. Así que la palabra, consecuentemente, nos va a hablar del hombre realmente sabio, pero es aquel que aúna todos estos aspectos. ¿Sí? No va a ser un hombre que solamente sabe. Eso es un peligro, ¿eh? Un sabiondo muchas veces sería. ¿Cómo se diría en vuestros países? Una persona que sabe mogollón, habla, pero ¿qué suele ocurrir muchas veces? A que todos sabéis lo que pasa. Que no hace, que no le sirven los consejos, que se los da a los demás, pero no los tiene para él y cosas de estas. Porque luego no es sabio en su forma de actuar, ¿verdad? Uy, no sabes lo que sabe. ¿Cuántas historias? Te puede traer no sé cuántas definiciones. Y luego, en cada detalle, mete la pata, ¿sí? Se sobrepasa, no sabe controlar, etcétera, etcétera, ¿verdad? No es un hombre sabio. Según la palabra, no es un hombre sabio, ¿verdad? La sabiduría divina. Recogí un texto que tenía escrito hace un montón de años y aprovecho para comentaros. Hay una cantidad de predicaciones. Yo sé que aquí en esta iglesia se escucha a todo pichichi, ¿sí? Cada uno tiene su predicador favorito. Y yo sé que no suele ser casa de oración, ¿vale? No somos nosotros. Pero hay una cantidad de cosas que están expuestas ya en esa palabra, en todas esas predicaciones que se han enseñado aquí, que yo os aseguro de mucha profundidad. Porque todo lo que yo he aprendido en todo este último tiempo está siendo reflejado en esas prédicas. Y sí os invito, existe una página que se llama Casa de Oración La Sarpe. Y hay muchas páginas, de verdad, hay muchas predicaciones desde hace mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Esto es un intermedio, y esto es dentro de casa, estos son trapillos dentro de casa. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que hay gente que igual estamos ahora, igual en las células, trabajando el tema. Estamos trabajando el tema de la autoridad, ¿no? Y salen cosas, ¿no? que las dicen otros predicadores. Oye, la gente cómo salta, cómo se activa, cómo... Y yo digo, ¿y no lo habían entendido hasta ahora? Porque no es la primera vez que hemos hablado de cosas, ¿sí? Que se dicen ahí. Sin embargo, bueno, gracias Señor, está creando como no sé cómo decir, como reacciones, ¿sí? En las personas. Y ahí yo me daba cuenta de decir, creo que no me han escuchado nunca. Que todos los años que llevamos hablando, estoy dudando de si se han escuchado tantísimas cosas que se han dicho. Así que invitaros, yo solo lo digo,
La sabiduría divina. Esto es parte de una serie en la que estuve profundizando en los atributos de Dios. La sabiduría divina es el atributo de Dios por medio del cual Dios mismo produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. El atributo de Dios, la sabiduría divina es el atributo de Dios, es la capacidad que Dios tiene, por medio del cual Dios va a producir los mejores resultados con los mejores medios posibles. Él va a escoger en su sabiduría cómo hacer las cosas y que tengamos claro que va a escoger lo mejor con los mejores medios. Y como... Esto lo voy a preguntar porque esto sé que lo sabéis. Ya que Él busca los mejores resultados, ¿cuál es el último objetivo de Dios cada vez que hace las cosas? Pensarlo, ¿eh? ¿Cuál es el fin último al que siempre Dios apunta cuando hace las cosas? Su gloria. Es la palabra clave. Su gloria, ¿sí? El Señor dice que hace las cosas y busca su gloria. Y esto puede sonar para algunos que no lo entiendan espiritualmente como algo de decir, ahí va, que Dios más egoísta. ¿Sí o no? Pero tenemos que entender una cosa. La gloria de Dios es lo mejor que podría darnos. La gloria de Dios es lo perfecto que Él nos quiere dar. ¿Sí? Cuando Dios anhela su gloria es porque es lo mejor, absolutamente lo mejor que nos puede dar. Por eso la anhela. ¿Sí? Porque todo lo bueno está en Él. Y su gloria es una manifestación de todo eso bueno, ¿verdad? Por tanto, podríamos llegar a decir que la sabiduría de Dios es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él, Dios, aplica su conocimiento para obtener sus fines de forma que lo que sale de aquello que consigue lo glorifique. Y como Dios es tan bueno, Él va a hacer las cosas para producir el mayor bien posible, al mayor número de criaturas posible y por el tiempo más largo posible. El mayor bien posible, alcanzando a la mayor cantidad de criaturas posible, para que dure el mayor tiempo posible. ¿Sí? Ese es como el objetivo de Dios. ¿Por qué Dios me mantiene en esta prueba? ¿Por qué Dios está permitiendo tanta desgracia en mi vida? Según la sabiduría de Dios, ¿por qué será? Porque Él va a producir y quiere producir en ti, y a veces no solo en ti, porque a veces uno está padeciendo algo, pero todo su alrededor está siendo trabajado también, ¿o no? ¿Os habéis dado cuenta alguna vez de esto? Dios empieza a trabajar en una persona y no solo es ella afectada, todo su alrededor es afectado. ¿Sí? Y el Señor trabajando con todos, con la mayor cantidad de personas posible, llevando lo que va a salir, el fruto que va a salir de ahí, de la forma más duradera. ¿Sí? A aquellos que dicen, no, ¿por qué Dios todavía no ha destruido tal? Que haga justicia. Y nosotros sabemos qué ocurriría a esa persona si hiciera justicia, ¿verdad? Podría ser que la primera persona que sale por delante sería esa misma que grita justicia. Diría, ¿quieres justicia? Ven, que te voy a dar justicia. ¿Sí?
Y entonces seríamos nosotros los primeros condenados ante esa justicia. Según la Biblia, la sabiduría es propiedad de Dios. Para nosotros, la verdadera sabiduría es conocer a Dios. Por eso Pablo le está pidiendo al Señor que les dé esa capacidad en el espíritu a los efesios o los de la Odisea, los que sean los que recibían la carta, para poder conocerle, dice el versículo 17, plenamente, para que haya un conocimiento pleno de Dios. Pablo sabía lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Y yo sí que quiero retaros, sé que estamos entrando en este año y creo que es el primer domingo, es el primer domingo de año, estoy un poco desubicada en esta fiesta. Que hagamos esta oración para nosotros. Yo os reto en este año, día tras día, a que clamemos a nuestro Dios para pedirle cada día espíritu de sabiduría y de revelación para que ilumine nuestros ojos, para que ilumine nuestro corazón y nos ayude a conocerle. Vais a ver la profundidad de cosas que se van a producir en vuestra vida si el Señor nos da ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cuál es la manifestación principal de la sabiduría de Dios en la tierra y en el universo entero? Cristo. Ahí va a decir, ay, ya dale, yo le... que él estaba, yo creo que... ¿Lo digo o no lo digo? Sí, efectivamente, Cristo es la manifestación principal de esa sabiduría. Vamos a abrir la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Voy a leer, para los que no me conocen, yo quiero voy a coger un versículo y digo, bueno, por si acaso, y empiezo ahí con el texto, y esto es interesante, y voy subiendo para arriba. Así que leemos desde el 20, desde el 20, aunque el clave está en el 24, pero vamos hasta arriba, para entender ese contexto. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo, por su sabiduría, dejó de conocer a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente escándalo, y para los gentiles, necedad. Mas para ellos, los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Según Colosenses 2:3, para los que estáis tomando notas, Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él nos dio a conocer a Dios, que es la única verdadera sabiduría. En el huerto de Edén había dos árboles principales. Venga, Areli, ¿cuáles son esos dos árboles principales que estaban en ese huerto? El árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? El primero representa la sabiduría divina. Cuando hablamos del árbol de la vida, estamos hablando de la sabiduría divina. Y el segundo, la sabiduría del mundo.
En un principio el hombre dependía continuamente de la sabiduría de Dios. Él quería saber qué hacer, qué estaba bien, qué estaba mal, y recibía esa sabiduría a través de ese árbol, ¿no? Era guiado por esa sabiduría de Dios que se encuentra en el árbol de la vida, el cual es, ¿quién creéis que es el árbol de la vida? Cristo. Pero con la tentación de Satanás acabó cayendo en su mismo pecado, ¿no? Que era el tener un conocimiento independiente de Dios. Él quería saber por sí mismo qué era el bien y qué era el mal. Y se rebeló de Dios. El Señor no le había dado al hombre la capacidad de saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y esto le creaba una relación y una dependencia de Él, porque cada cosa que necesitaba saber, Él la consultaba, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos una tendencia bastante más diferente, ¿verdad? Nos sentimos sabios, comimos de ese árbol y tenemos un espíritu ahí que nos hace como muy independientes, ¿no? Hoy en día el mundo sigue comiendo de ese mismo árbol. Sigue queriendo obtener el conocimiento independiente de Dios. Nada más orgulloso que el hombre, ¿no? Que se siente, que sabe, que es inteligente. ¿Cómo suelen decir la gente de la calle cada vez que nos quiere rebatir las cosas ante la fe? La ciencia dice. La ciencia dice. Y cuando uno, si estudia la ciencia, te vas dando cuenta de que cada teoría que han ido sacando, en X siglos venideros, acaban desmintiendo todo aquello. No, aquella teoría se pone en cuestión porque ahora hemos descubierto otra. Acaban de tirar todo aquello en lo que ellos dijeron que era la base del universo. Van sacando otra teoría y esa desmiente la anterior, ¿verdad? Pero eso normalmente no se suelen dar cuenta. Los que somos seguidores de Jesús, hemos sido liberados de los principios de las tinieblas para ahora tener la capacidad de volver a ir al árbol de la vida, que es Cristo, y tomar de Él el conocimiento que necesitamos para saber qué hacer y qué no hacer, cómo debemos de comportarnos, qué debemos anhelar, qué no debemos de anhelar. Cómo debemos o cómo podemos obtener las cosas de una forma correcta. Cómo obtenemos las cosas a través de la bendición de Dios. Anhelamos conseguir nosotros las bendiciones, ¿sí? Nuestra alma siempre va buscando las bendiciones que Dios nos ha dicho, yo te las doy. ¿Pero qué suele pedir Dios cuando te promete las bendiciones? Obediencia. Él dice, tú no te preocupes, ocúpate solamente de obedecerme. Yo soy tu sustentador, yo soy tu consolador, yo soy tu fuerza, yo soy tu aliento, yo te voy a dar todo lo que necesitas, soy tu gozo. Solo te pido una cosa, obedéceme. Nosotros no. Normalmente, iglesia, ¿qué solemos hacer? Nos vamos al árbol del conocimiento del bien y del mal para ver si encontramos algo que nos pueda guiar para saber cómo consigo el anhelo de mi alma, cómo esa libertad, cómo esa casa, cómo ese hogar, cómo esa tierra, cómo no sé el qué, esa salud, cómo la consigo, cómo consigo las cosas de otra forma, ¿verdad? Y ahí solemos seguir en la pelea, en la pelea. Es en la intimidad de nuestra relación con Dios que se va a derramar esa sabiduría. Tenemos que preguntar todo al Señor. Imaginaros que nosotros entramos, y es lo que ocurre espiritualmente, entramos nuevamente en el paraíso. ¿Tenemos que preguntar todo al Señor? Sí. El Señor no nos va a dar la sabiduría para que nosotros otra vez, independientemente de Él,
nos vayamos por doquier. No, nos dice, la sabiduría es Cristo. Ven a Él. Ven a tomar de Él. ¿Tienes alguna decisión que tomar? Ven y pregúntame. Ven y pregúntame. Todo debe de pasar por el filtro de sus principios y de su corazón. ¿Eso que voy a hacer edifica a alguien? ¿Me edifica a mí? ¿Edifica mi hogar? ¿Eso que quiero comprar es verdaderamente necesario? ¿Es adecuado en este momento? ¿Eso que me voy a vestir tiene las características que Dios quiere? ¿Ese trabajo que me están ofreciendo estorba mi crecimiento para el Señor? ¿Me roba el tiempo que en realidad yo necesitaba para entregarle? Debemos buscar que el Espíritu Santo toque nuestra alma, toque nuestra mente, que Él nos revele su deseo, su pensamiento para nosotros. No es el nuestro, hermanos. Y yo sé que esto nos suele dar mucha rabia, al hombre le da mucha rabia que no nos dé el Señor la capacidad de decir, porque ¿qué ocurriría si el Señor nos bendijese, no sé, con poder, con sabiduría? Y no tendríamos que ir a Él, a consultarle, a preguntarle, decirme, ¿qué ocurriría? Acabaríamos creyéndonos Dios y otra vez de espaldas. Un caos, ¿no? Por eso dice, a estos no les voy a dar sabiduría, mejor que sean necios, ¿verdad? Sí, de lo vil y de lo necio, ¿no? De ahí nos escogió, de ahí nos escogió. Pero somos sabios en Él, ¿eh? Si le buscamos, si le buscamos. Debemos buscar a ese Espíritu Santo. Por tanto, la única sabiduría que importa no es la que el hombre descubre, no es la que nosotros vamos a descubrir leyendo los libros de autoayuda, leyendo los libros de psicología, ¿verdad? ¿Qué tendré que hacer en esta ocasión de angustia? A ver, ¿qué dice? ¿Sí? Bueno, aparte de que te dirá cómo son las pastillas, porque yo no sé. Eso, bueno, esa es la siguiente, ¿verdad? Y si no entiendes estas indicaciones, vete al psicólogo. Sí. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de buscar del conocimiento perfecto que viene de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Él está queriendo darnos esa sabiduría que nosotros le pidamos, pero esa sabiduría nos va a ser entregada no como consecuencia de nuestro orgullo, sino precisamente de nuestra humildad. Cuando nosotros seamos capaces de venir delante de Dios para decir, Señor, no sé lo que tengo que hacer. Señor, necesito entendimiento. ¿Con qué amigos tengo que salir? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Ese chico que me está llamando la atención es el adecuado para mi vida? ¿Es el que tú estás pensando para mí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Cada cosa. Si yo vengo con humildad, te necesito, Señor. Y lo único que quiero es tu sabiduría. Dime tú la respuesta. Queriendo obedecer, ¿eh? Porque normalmente cuando no se quiere obedecer, o no se escucha nada, o se escucha muy borroso, porque normalmente tu propio pensamiento, yo no sé por qué grita tan fuerte dentro, ¿verdad? A veces tengo ya una idea metida. Yo creo que sí, que el Señor me ha dicho que me case con Él. Ya se convertirá luego, ¿no? Te aseguro que ese no es Dios el que te lo está diciendo. Sí. A veces nuestros anhelos gritan con tanta fuerza. Que nos aseguremos de que vamos a consultarle, de que vamos a escuchar de su sabiduría, para que nos vaya bien, hermanos. Para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. El seguidor de Cristo encuentra en la sabiduría de Dios la solución para todos sus problemas. Y también una respuesta para sus oponentes. El Señor habla de darnos una sabiduría en cuanto tengamos que enfrentarnos a situaciones difíciles.
pero debemos de ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esta también sé que lo sabéis. ¿Qué tiene que hacer un hermano que no tiene sabiduría? Pedírsela al Señor, como dice Santiago, ¿no? Pidamos a Dios sabiduría que Él nos da, ¿cómo da? Generosamente. Y dice, y sin reproche. Así que no te cortes en pedir sabiduría a Dios, ¿sí? Porque da generosamente y sin reproche. Pero ¿sabéis qué me llamaba la atención de ese texto de Santiago? Que dice, ¿cómo debemos de pedir? Con fe, no dudando nada. Porque ese texto dice, no piense tal hombre, o tal mujer, no piense tal hombre que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna de Dios. Para los que estáis apuntando, Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8, ¿sí? La sabiduría tiene que ser solicitada a Dios de los cielos, sin dudar, con fe, creyendo que el Señor nos la va a entregar y creyendo lo que Él dice, ¿sí? Que a veces choca, las cosas que Dios pide. Somos llamados a crecer y a crecer y a crecer y a crecer en sabiduría. Esa sabiduría nos va a ayudar a madurar, ¿sí? La capacidad que Dios nos dé, cuando nosotros empecemos a obedecer en esas cositas que estamos escuchando, nos va a ayudar a crecer en madurez. Y esa madurez que vamos alcanzando nos va a ayudar a alcanzar más sabiduría. ¿Sí? Es como un círculo. Pedimos a Dios, ponemos en marcha esa sabiduría, maduraremos, nuestro corazón madurará. Y si maduramos, adquiriremos más sabiduría. En el texto de Primera de Corintios, capítulo 2, los versículos del 6 al 7, dice así. Hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez. Él está hablando de que va a revelar cosas, pero para aquellos que son sabios, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Y qué necesitamos para sacar esa sabiduría escondida? Correr el velo, hermanos. A eso se llama revelación. Si está escondida, tiene que aparecer la revelación, descorremos el velo para encontrar la verdad. La sabiduría interpreta el verdadero significado de las cosas. Los mensajes de Dios van destinados al hombre que tiene ojos para ver y una mente para entender. El que no tenga disposición en su corazón, el que no tiene unos ojos para ver, no tiene una mente para entender, no entiende nada. No tiene la capacidad para que Dios le hable. ¿Sí? Hay veces que no escuchamos porque nuestro corazón está necio, es necio. Es necio, hay necedad en nuestro corazón que nos entorpece la visión, que nos entorpece el entendimiento. Hermanos, somos llamados a buscar la sabiduría celestial y a desechar la sabiduría humana, la que nos proporciona ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque aunque ya seamos creyentes, tristemente seguimos viniendo a este árbol para buscar las respuestas a nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 18 y 19. Pablo dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio.
porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol? ¿Qué significa que nos hagamos necios? Arrancar esa sabiduría del mundo que tenemos ahí tan metidita. ¿Sí? Lo que el Señor está diciendo es: saca toda esa sabiduría que tú crees que tienes, porque no es sabiduría verdadera. Hazte necio a los ojos del mundo. No hagas las cosas que el mundo hace. No pienses como el mundo piensa, aunque ellos crean que tú eres necio por pensar distinto. Y así podrás llenarte de la sabiduría de Dios, de sus principios, y ser verdaderamente sabios. Cásate con Él. Tiene dinero. Es una buena oportunidad. Sabiduría del mundo, ¿sí? La arrancamos y la desechamos. Señor, tú tienes una persona para mí. Yo solo quiero esa persona. Aun si fuera pobre, dámela, Señor, que te vamos a buscar y tú nos vas a bendecir. Arrancamos la sabiduría del mundo. Necesito dinero para vivir. Arrancamos eso. Mentira. Entenderme lo que estoy queriendo decir, ¿eh? Ya sé que en este medio económico se mueve con el dinero, etcétera, etcétera. Pero no riquezas, ¿verdad? La falsa sabiduría está llena de palabrería que solo sirve para oscurecer la cruz y el entendimiento. Los griegos amaban la dialéctica. Era más importante cómo se hablaba que lo que se decía. Así puede llegar a ser también un creyente que está más interesado en qué piensa la gente de ellos cuando ellos hablan que lo que Dios está pensando. ¿Sí? Cuando nosotros estamos tan pendientes de qué va a pensar la gente, a veces actuamos como los griegos, que queremos impresionar con nuestras palabras. Y nos importa más lo que dice el vecino que lo que está pensando Dios, de lo que estamos hablando. Esa falsa sabiduría que debemos desechar sabe cómo obtener y amasar riquezas de este mundo, pero ignora lo que es realmente importante: los tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo. Mirar este primero de año, el Señor llamó a casa de oración a hacer un acto profético en las Bárdenas reales. ¿Sí? Estuvimos el día 1 en... Es un desierto. Hermanos, los que estuvisteis, es un desierto. 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 No sé si igual se puede emitir alguna imagen de las Bárdenas. ¿Hay por ahí alguna imagen? Bueno, que igual se puede... Bueno, mientras que estoy hablando, ¿vale? Si encuentras alguna, ¿vale? Es un desierto. Y allí declaramos que el Señor va a transformar el desierto espiritual que hay en Euskal Herria en estanques de aguas, en manantiales, decía la palabra que el Señor nos dio. Pero curiosamente, antes de hacer esta declaración y este acto en el que queríamos golpear la tierra con fuerza, ¿sí? Para que se resquebrajara y abriera y de modo simbólico fluyeran manantiales para Euskal Herria, el Señor nos pidió otro acto que iba dirigido directamente a la iglesia. A través de él, el Señor estaba llamándonos a que saquemos nuestros pies del fango. ¿Cómo trabajaban los judíos, los hebreos, para los egipcios? ¿Qué era lo que ellos hacían con sus pies? Ladrillos, ¿sí? Ellos mezclaban barro, ¿sí? con
paja, ¿no? Algo así, ¿no? Para hacer el adobe. Y el Señor nos estaba llamando a sacar nuestros pies de ese barro. A la iglesia en general, ¿eh? Nosotros sabíamos que ese llamado no era solo a casa de oración, lógicamente, a casa de oración, ¿no? Pero el acto que nosotros estábamos haciendo era un acto en el que el Señor hablaba a todo Euskal Herria, por eso nos fuimos hasta Navarra, ¿sí? Y el Señor está llamando a su iglesia a sacar sus pies de la mezcla de barro y de paja y de dejar de entregar su fuerza a Egipto haciendo ladrillos. La iglesia debe dejar de entregar lo mejor de sí misma a este sistema que la tiene esclavizada todavía. Debemos levantarnos y cruzar nuevamente el mar. Era el acto lo que estábamos diciendo, ¿sí? El Señor nos guió a tener un acto en el que se levantaba esa vara para que se abriera nuevamente el mar para su pueblo. Él nos estaba diciendo que somos libres para cruzar ese mar, para buscar esa libertad gloriosa a la que hemos sido llamados y por la que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio tan alto, y para que vayamos a adorar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, hermanos, y estoy hablando del cuerpo, con todas nuestras fuerzas, la energía que tenemos, que se la entreguemos a Él, con toda nuestra mente, con todas nuestras capacidades. ¿Qué talentos, qué dones tienes? Con todos nuestros recursos. El Señor está llamando a su iglesia, que se ha enredado y sin darse cuenta ha dado tal vuelta que de la tierra prometida ha acabado otra vez en Egipto. Y Él le dice y nos está diciendo: saca tus pies de ese fango, saca tus pies y deja de dar tu fuerza a Egipto. Deja de hacer ladrillos. Yo tengo cosas para esta iglesia. Y no estoy hablando de solamente casa de oración, que ya lo sabemos. Igual no lo creemos, pero ya lo sabemos. Sino al pueblo de Dios, a que salga de Egipto en el que estamos encerrados, para tener el entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Nos llama como lo hizo a todos aquellos que vinieron de Babilonia. La palabra que nosotros empezamos a declarar tenía que ver con ese pueblo que el Señor rescataba después de haber sido disciplinado, hermanos. Un pueblo que había sido disciplinado por 70 años. La palabra que el Señor nos dio fue, y empezamos a declarar todas las familias que tuvieron que salir, que salieron en su voluntad de Babilonia, porque algunos quedaron allí, arraigados a la tierra, que salieron en su voluntad para volver a Jerusalén a construir el templo. El Señor hoy llama a su iglesia para levantarnos y volver a Jerusalén, porque es mucho el trabajo que tenemos que hacer para que el templo de Dios, ¿quién es el templo de Dios, hermanos? Nosotros, sea levantado en esta tierra. Que el Señor nos llene de sabiduría y nos ayude a responder en fidelidad. Que Él nos dé la capacidad de administrar nuestro tiempo, escucharme esto, tiempo, nuestra salud, nuestras fuerzas. Hay gente que es capaz de entregar hasta la salud en ese trabajo, por amor a cosas, ¿no? Por amor muchas veces a dinero, ¿vale? Yo creo que por el dinero es algo impresionante, pero que lo entregamos todo. Nos levantamos de la cama sin queja, ¿sí? Entregamos nuestra fuerza hasta que se nos doble la espalda, no decimos nada, ¿verdad?
Por el dinero, ¿cuántas cosas hacemos? ¿Es verdad o no, hermanos? Cuando el Señor nos pide, ven, adórame, ven, levántate, ven, levántate a las 6 de la mañana, únete con los hermanos, únete al pueblo. Poquitas son las manos que dicen, estamos orando. Sabiduría, necesitamos sabiduría. Pero de Dios, hermanos, sabiduría de Dios, que nos ayude a ser fieles. Capacidades, tiempo, salud, fuerzas, energía, talentos y nuestros recursos al servicio de nuestro Dios, para que Él levante, que es lo que está anhelando su corazón, un pueblo de luz, un pueblo de luz que ilumine esta tierra que está llena de oscuridad, que se está pudriendo, en su propio pecado, La iglesia está llamada a brillar, hermanos, a brillar. Saquemos nuestros pies de Egipto, empecemos a preguntarle al Padre, ¿cuál es mi posición en este templo? ¿Qué tengo que sostener? Pared, suelo, ¿qué tengo que sostener? Ahí estoy yo. Este es mi tiempo, estas son mis capacidades, estos son mis recursos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor hará. Y el Señor hará. El Señor hará. Yo soy mayor. ¿Y qué le importa a Dios si liberó a un pueblo con un hombre de 80 años? Más no tienes. Soy joven. Ahí estaba eso Josué aprendiendo, ¿verdad? Como caudillo, aquel que luego conquistó la tierra prometida. Ese David que desde jovencito ya estaba ministrando en contra de los espíritus, ¿no? Mientras que sonaba su música y aquellos demonios huían. Así que en el nombre de Jesús, que no tengamos excusa, pueblo. Señor, tú has dicho que eres un Dios generoso y nosotros así lo creemos. Venimos en esta mañana, Señor, y nos unimos, oh Dios, para clamarte que tú seas derramando espíritu de sabiduría, de revelación en medio de nuestras vidas. Guíanos, Señor, en lo personal, como cuerpo, como esa iglesia, Señor, que somos, a saber conducir nuestras vidas, Señor, nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestros recursos a tus pies, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, Señor. Yo sé que tú tienes un plan perfecto para cada uno, Señor. Que tú tienes la parte, Señor, de ese templo, ¿no? Que todos somos. Habla, Señor, al corazón de cada uno, por favor. Señor, que en esa necesidad, Señor, de sabiduría, cada uno saquemos esa necedad que tenemos, Señor. Buscando cosas que no son debidas. Padre, obra delante de este pueblo, Señor. Obra en medio de este pueblo, Señor. Obra en medio de este pueblo, Señor, que quiere aprender a amarte, Señor. No queremos servir a dos señores. Queremos servirte solo a ti y sacar todos nuestros dioses de delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar a ese mamón que está todavía dando vueltas en medio de tu iglesia, Señor. Que se lleva las fuerzas, la energía, la pasión de muchos de nosotros.
y luego no tenemos nada para darte, Señor, porque estamos tan cansados. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Haznos conscientes, Señor. Haznos conscientes, Señor. Haznos conscientes, Señor, de las grandezas que tú quieres hacer, que tú vas a hacer en medio de tu pueblo. Y si somos una generación necia, tú vas a levantar otra. Habla a nuestros hijos, Señor, que aprendan de nuestras necedades, Señor, y no cometan los mismos errores. Ten misericordia, Señor. Y nosotros que tenemos el privilegio de estar entendiendo lo que tú estás hablando, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser obedientes para que todas las bendiciones que tú tienes para nosotros puedan llegar a nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.